Decía San Francisco de Asís que prediquemos el Evangelio en todo tiempo y si fuese necesario que usemos las palabras. El énfasis muchas veces en nuestra vida es la predicación de la palabra de Dios y hay un énfasis que olvidamos, que es que podemos predicar el Evangelio sin palabras. Y de eso te quiero compartir hoy en esta tarde. ¿Cómo predicar el Evangelio sin palabras? ¿Cómo poder predicar el Evangelio sin palabras? Eso es lo que el santo San Francisco de Asís nos decía en una de sus reflexiones. ¿Se puede predicar el Evangelio sin palabras? Se puede predicar desde nuestra vida. No hace falta palabras si Cristo vive en ti y en mí. La manifestación de la vida de Dios en nosotros será el mejor sermón, serán los renglones que puedan vivificar la palabra de Dios en nuestra vida y puedan redarguir nuestro corazón para que la manifestación de la vida de Dios en nosotros no necesite de palabras, sino sea el mismo en nosotros el que se manifieste y manifieste ese olor grato, esa presencia de Dios en nuestra vida, que es lo que atrae a muchos a que puedan conocer a Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a seguir con el Evangelio de Juan compartiendo. En el capítulo 12, versículo 9 en adelante. Aquí vemos a Lázaro después de haber resucitado. Lázaro fue un hombre que ocupó un espacio importante dentro del Evangelio de Juan, pero al que no le podemos atribuir ninguna palabra que haya salido de su boca. No dio ningún sermón, no dio ningún discurso, no exhibió doctrina ninguna, sino que Dios hizo una obra en su vida y esa obra en su vida fue lo que atrajo a muchos para que pudieran conocer a Cristo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9 en adelante, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Yo comenzaba diciéndote y preguntándote si se puede predicar el Evangelio sin palabras, sin hablar del Evangelio en sí mismo. Solo hay una manera de poder predicar el Evangelio y es desde tu vida, desde lo que Dios va a hacer en ti para que la obra de Dios en tu vida sea realmente lo que atraiga a muchos, motive a muchos y rompa las fortalezas de incredulidad, rompa la resistencia que hay en nuestra vida y puedan muchos ser atraídos como un imán a la presencia de Dios y sean confrontados por la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo en nuestra vida. Muchas veces la Iglesia evangélica ha hecho un excesivo énfasis en la predicación de la palabra. Yo no quiero atribuir a esto como una corrección, sino simplemente hemos olvidado que muchas veces solo tenemos un discurso en nuestra vida, un discurso gastado, un discurso que hemos aprendido, algo que nos ha sido dado, revelado en una escuela bíblica, en una enseñanza boca a boca, pero que se queda solamente en eso en nuestra vida. No tenemos una experiencia personal con Cristo y eso produce en nuestra vida cierto conflicto entre aquello que predicamos y aquello que vivimos. Muchas veces elegimos el púlpito porque el púlpito nos da cierto aire de presencia y bueno, instruye más y mueve más nuestro ego y nuestro orgullo
que predicar desde la cruz, que es otro púlpito diferente, otro púlpito que manifiesta la vida de Dios manifestándose en nosotros a partir de esa experiencia personal con Cristo en nuestra vida. Muchos eligen el púlpito porque es más cómodo, le gustan los aplausos, le gusta, bueno, que sean vistos por internet, que tengan miles de seguidores sus predicaciones. Y otros eligen la cruz como púlpito en sus vidas. Una cruz donde Cristo nos lleva a morir para que la manifestación de esa muerte en nuestra vida dé como resultado la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Lázaro. Lázaro había muerto y Jesús le resucitó. Dice aquí la palabra de Dios que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. ¿Por qué este grupo de judíos, que todos ellos pertenecían a una estirpe religiosa que comandaba en Israel el Sanedrín, que era el lugar donde se convocaba a las autoridades religiosas y desde la cual ellos ejercían la autoridad sobre el pueblo judío y sobre la religión en sí mismo? Este grupo de judíos religiosos estaban en confrontación con Jesús. Para ellos la resucitación de Lázaro fue la palanca, el resorte que les movió a esa fobia terrible que tenían contra Jesús, porque él había resucitado a Lázaro y eso para ellos era una cosa, bueno, imposible de soportar. Ellos vinieron a ver a Jesús y vinieron a ver a Lázaro, porque Lázaro, aun sin tener injerencia ninguna en lo que había hecho Jesús, Lázaro era la evidencia clara de la manifestación de la obra de Dios en la vida de Lázaro. Muchas veces nosotros tenemos enemigos en nuestra vida que no sabemos cómo ni por qué se han hecho enemigos de nosotros. Lázaro había recibido la gracia de Dios en su vida y había sido resucitado. ¿Qué mal había hecho él para que los judíos quisieran matarle? La razón por la cual aquel grupo de judíos fóbicos y completamente cegados por la religión querían matar a Jesús y matar a Lázaro, porque Lázaro era como un cabo suelto que quedaba en este asunto, y ellos querían quitar toda evidencia de la manifestación de la vida de Dios y de la gracia de Dios sobre la vida de Lázaro, matándolo. Qué terrible es que nuestros enemigos salgan de la oscuridad solamente porque confesamos el nombre de Cristo, solamente porque hemos creído en Jesucristo. Muchas veces los enemigos comenzamos a descubrir los enemigos que tenemos en nuestra vida cuando confesamos el nombre de Cristo. Tú puedes empezar a contar los enemigos que tienes cuando has tenido alguna experiencia personal con Cristo en tu vida, cuando has nacido de nuevo, cuando la manifestación de la gracia de Dios se manifiesta en ti. Eso fue lo que le pasó a Lázaro. Lázaro no había hecho ninguna maldad con aquellos judíos. Ahora, Lázaro provocaba la ira de los judíos. ¿Por qué? Porque él era la evidencia de la resurrección, de la manifestación de la vida de Dios en la vida de este hombre. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A veces nos desconsuela ver que tenemos enemigos a los cuales no hemos hecho ninguna maldad. Pero cuando tú crees en Jesucristo, cuando Dios ha hecho una obra en tu vida, aun sin tú quererlo, hay enemigos que se van a levantar contra ti. Si tú eres cristiano verdadero, te pasará lo mismo que a Jesús. Dice: no os sorprendáis porque el mundo os aborrezca, ya me aborreció a mí. En realidad, esa aversión hacia nosotros no es una aversión donde nosotros somos el blanco de la maldad de otros, sino que
nuestros enemigos se enfrentan a nosotros porque están enfrentados a Jesús. Cuando la vida de Dios está en nosotros, quieras o no quieras, se van a levantar enemigos contra ti. Te van a perseguir. Van a contrariarte y a incomodarte de toda la manera posible. A veces no entendemos por qué ciertas personas que sin conocerlas, solamente por tú o saber que tú eres cristiano, que pueden ver ellos en tu vida la manifestación de la gracia de Dios, de la vida de Dios, del mover del Señor en tu vida, se convierten en enemigos. No te lo tomes personal, no es contigo, es con Jesús. Pero si tú tienes a Cristo en tu vida, tú te conviertes en enemigos de ellos. Decía Jesús, el que no es conmigo, es contra mí. Si Cristo está en tu vida, si Cristo es una manifestación constante en tu caminar diario, allí donde vayas, te vas a levantar enemigos, no contra tu persona, sino van a ser enemigos de Cristo, porque ellos donde están enfrentados no es contigo, es con el Señor. Es su rebeldía, es su obstinación, es esa manifestación de desencanto y de fobia contra todo aquello que manifieste la salvación de Cristo. Es esa fobia inaudita que las personas tienen contra el Evangelio. ¿Por qué querían matar a Lázaro? Lo querían matar porque él era la evidencia de la resurrección de Cristo. Para ellos, ver a Lázaro con vida era no poder dar respuestas a la doctrina que había en sus vidas. Muchas veces eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Dios hace una obra en nosotros y aquellos que están a nuestro alrededor comienzan a juzgar y a condenar no lo que Dios ha hecho, sino lo que nosotros somos o éramos. Cuando Cristo vive en ti, yo te voy a decir un secreto en esta tarde. Empieza a contar tus enemigos, porque van a empezar a aparecer por todos los sitios. Igual que ocurrió en la vida de Lázaro, ocurrirá en la tuya. Si tú eres un cristiano verdadero que has nacido de nuevo, si tú eres como Lázaro, que estabas muerto y has resucitado, si tú eres como aquel que, estando muerto en sus delitos y pecados, Dios te dio vida juntamente con Cristo en tu experiencia personal, se van a levantar enemigos en contra tuya. Enemigos que no has buscado, enemigos a los cuales nada has hecho contra ellos, pero enemigos que son enemigos de Cristo y que se convierten en enemigos tuyos porque tú eres amigo de Cristo. A veces no podemos entender por qué esta fobia de los judíos contra Lázaro. ¿Qué había hecho Lázaro? Lázaro no había hecho absolutamente nada. Ahora, la manifestación de la vida y de la resucitación de Lázaro en su vida personal, eso movió los hilos para que este grupo de fanáticos quisieran matar a Lázaro. Querían matar a Jesús, pero Lázaro quedaba como un cabo suelto en esta historia y también tenían que deshacerse de él para retirar toda evidencia, remover toda evidencia posible de que Jesús hubiera podido resucitar a este hombre. Lázaro convirtió más personas de las que muchos pastores convierten predicando el Evangelio. Y eso que Lázaro no hizo, no dio ningún sermón, no dio ninguna palabra. Él no abrió su boca, pero la obra de Dios en su vida, aquello que Dios estaba haciendo en él y que hizo en él, fue suficiente para que muchos judíos creyeran en él. Dice que muchos judíos se apartaban de la religión y creían en Jesús. No sabemos cuántos fueron. Lo que sí se convirtieron, no por la predicación de la palabra, sino por el testimonio de Cristo, de la vida de Dios en la vida de este hombre. Él estaba muerto en sus delitos y pecados y él recibió la vida. Él, como tú y como yo, estábamos en una situación de enemistad contra Dios. Pero Dios operó gracia en nuestra vida para que haciendo su obra en nosotros, otros puedan creer a través de aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas. Los que creyeron en Jesús por
consecuencia de ver a Lázaro fueron por el testimonio de la vida de Dios en Lázaro. Qué hermoso es saber que no todo son palabras en nuestra vida, no todo es un discurso que aprendemos, no todo es una religión aprendida o una religión que incorporamos a nuestra vida como un estilo de vida, sino que la práctica del Evangelio en nuestra vida diaria, eso también produce cambios en las vidas de las personas. Eso también es como un imán que atrae a muchos para que puedan conocer a Cristo. Eso es también como un resorte imposible de detener. Es como una influencia que se genera tan poderosa que cientos de personas, miles de personas vienen a los pies de Cristo, no tan solo por escuchar el Evangelio, sino por ver ese Evangelio predicado desde nuestra vida, como ese sermón perfecto que se genera en nosotros cuando la manifestación de la vida de Dios acompaña nuestras vidas en nuestro caminar diario. No es un discurso solamente, no son palabras gastadas que generamos en un laboratorio en nuestra casa, no es el estudio en sí mismo que da como resultado la conversión de las vidas de las personas. Es la vivencia personal, es saber que podemos predicar el Evangelio desde nuestra vida y que muchas veces va a producir más efecto en las vidas de los demás que cualquier sermón religioso, que muchas veces incorporamos cierto grado de ira y de enojo, de juicio sobre nuestras palabras, y en vez de llevar las almas a los pies de Cristo, las vacunamos para que no encuentren el camino de la salvación. Mejor que un sermón es predicar el Evangelio desde tu vida. Para muchas personas la predicación del Evangelio es un gran conflicto, porque aquello que edifican desde el púlpito después no lo pueden sostener en su vida personal, y eso es un grave problema. Muchas personas que edifican desde el púlpito luego derriban todo aquello que han predicado en sus relaciones personales con los que están con ellos, con su familia, con sus hijos, con los hermanos, con los incrédulos. Muchas veces somos más conocidos por la ira y el enojo que tenemos que por la mansedumbre y el corazón de cordero que tiene Cristo. Para muchos de nosotros, muchas veces las acciones de nuestra vida que mueve el Espíritu Santo en nosotros, que no son como consecuencia de lo que decimos, sino de lo que hacemos, dan más resultado que cualquier sermón trabajado y elaborado en ese laboratorio religioso que tenemos en nuestra vida. Dios quiere que, como Lázaro, tú y yo podamos atraer a muchos, no desde la perspectiva solo del sermón, sino de la perspectiva personal en nuestra vida, de que aquello que podemos predicar desde nuestras vidas es como consecuencia de la manifestación de la presencia, de la gracia de Dios en nosotros. Este grupo de judíos fanáticos religiosos querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 20, un versículo, Lucas 20, 27. Este grupo de judíos eran los saduceos. Dice la palabra de Dios que ellos no creían en la resurrección. Cuando ellos llegaron allí aquel día, el día de la fiesta, Jerusalén estaba abarrotado de personas. Había miles de personas. Era el año del jubileo, el año agradable de Dios. Y se celebraba el jubileo y era la fiesta más importante de los judíos. El jubileo se celebra en el año 50, después del año de descanso de las tierras que los judíos trabajan y elaboran. El año siguiente es el año del jubileo. Pues la fiesta más importante era ese día. Y ese día Jesús, el día anterior, había resucitado a Lázaro. Y dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, lo importante no es lo que le preguntaron a Jesús. Lo importante es que ellos no creían en la resurrección. Y para ellos, ver a Lázaro resucitado allí era algo insoportable. Era como poner en duda la doctrina que enseñaban. Para ellos, Lázaro era como una afrenta contra la doctrina religiosa que tantas veces habían predicado. Y la única opción que tenían era quitárselo de en medio. Por eso querían matar a Lázaro.
porque ponía en controversia, dejaba lugar a dudas de que de aquello que estaban predicando este grupo de judíos era verdad o no. Lo que más enemigos levanta en nuestra vida son los enemigos que nacen de una diferencia doctrinal o moral o de conducta en nuestra vida. Muchas veces nuestros enemigos se alimentan de eso. Son enemigos que están ahí y que aprovechan las diferencias que hay entre nosotros, para convertirse en enemigos. Esto es lo que intentaron hacer los fariseos. Este grupo, esta secta de los saduceos, que no aceptaba, que no creían en la resurrección. Para ellos ver a Lázaro era una cosa inimaginable. Y de alguna manera tenían que quitar a Lázaro de en medio. Y ellos querían matar a Lázaro, querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro, porque uno era consecuencia del otro. Muchos de nuestros enemigos se alimentan de las diferencias que hay entre nosotros. Ellos crecen a medida que vamos enfrentándonos entre nosotros. Ellos ven en esas diferencias, en nuestra moral o nuestra conducta, en nuestra forma de hacer las cosas, o nuestras formas de alabar, o nuestras formas de encontrar el camino de la gracia de Dios, un motivo de confrontación con nuestra vida. Ese es un evangelio que no tiene otro destino más que el conflicto generalizado. Nosotros tenemos que vivir un evangelio en el que podamos vivir con diferencias entre nosotros. Muchas veces hay personas que se molestan cuando tú vives desde tu vida personal un evangelio que es confrontativo para ellos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, Jesús le dice a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es una forma de predicar el evangelio que levanta enemigos a nuestro alrededor. Las personas están habituadas a predicar el evangelio desde el púlpito, no desde la cruz. Cuando tú predicas el evangelio desde esta manera, desde esta propuesta de tu vida personal, hay muchas personas que dicen: no, pero tú eres un fanático, tú eres un radicalizado, ¿cómo vas a hacer esas cosas? Muchas veces lo que cuestionan los demás es eso. Es que tú vives el evangelio, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Un evangelio que no necesita exuberancia de palabra, porque tu experiencia personal con Cristo, la vivencia que tú tienes personal en tu vida, tu caminar con Cristo en tu vida, es suficiente evidencia de que ese evangelio es un evangelio que cambia y transforma las vidas de las personas. No nos apoyamos solo en la palabra de Dios, sino que vivimos el evangelio en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir, para muchos eso es una utopía. Para muchos el evangelio son bendiciones, es recibir y recibir de Dios. Para otros el evangelio es dar y dar y dar y dar hasta el hartazgo más grande en nuestra vida. La satisfacción de nuestra vida no está en recibir, está en dar. Nosotros hemos recibido mucho más de lo que podemos dar. Y encontramos la satisfacción genuina en nuestra vida, no cuando recibimos, sino cuando damos. Mayor satisfacción es saber que estamos dando aquello que Dios nos ha dado para que Dios siga proveyendo a nuestra vida, no porque damos, sino porque tenemos la gracia de poder dar a los demás. A muchos esto le produce urticaria. Para muchos el evangelio solo son bendiciones y recibir y recibir y recibir. Y otros hemos encontrado en el evangelio la forma de poder no concentrar en nosotros la gracia de Dios, sino ser un canal de bendición para las vidas de los que están con nosotros.
No predicamos el Evangelio para satisfacernos a nosotros mismos. Predicamos el Evangelio, movemos el Evangelio en nuestra vida para poder ser útiles para los demás, para poder servir a los demás. Cuando tú le dices a alguien que pones a Dios primero en tu vida, que a tu familia, a tus hijos, que al ministerio, que a todo lo que tienes, dice, tú estás loco. Pero dice la palabra de Dios que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas os sean añadidas. El que busca el reino de Dios y su justicia no está buscando los añadidos. Está buscando la dirección de Dios en su vida. Cómo poder ser un instrumento para poder ser útil a los demás. El regalo de Dios para nuestra vida no es saber qué Dios va a añadir, sino saber que eso es el agrado de Dios en lo que hacemos. No lo hacemos por aquello que nos va a ser dado, sino porque aún sin merecer nada de lo que recibimos en nuestra vida, estamos contentos en poder ser instrumentos en las manos de Dios. Muchos eligen el camino estrecho, no quieren el camino ancho. Muchos que elegimos el camino estrecho en nuestra vida, no escuchamos voces de aliento, al contrario. Escuchamos voces de crítica y de juicio sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. En vez de alentarnos a seguir, oímos juicio, crítica. No seas tan fanático, no te radicalices. Ese evangelio que estás viviendo, eso fue hace muchos años, ahora es otra cosa. No, tenemos que volver a las raíces del evangelio en nuestra vida. Y el evangelio no solamente es hablar y hablar y hablar, sino que el evangelio es la manifestación de la vida de Dios en cada uno de nosotros, en cada creyente. Cuando tú crees en Jesucristo, quieras o no quieras, vas a levantar enemigos en contra tuya. En lo que dices, en lo que haces y en lo que vives. Y muchas veces la mayor confrontación que tenemos en nuestra vida no es el desacuerdo en lo que decimos, sino el desacuerdo en cómo vivimos. En cómo vivimos el evangelio en nuestra vida. Cómo hemos dejado atrás un discurso vacío, lleno de letra, gastada, y vivimos un evangelio que es capaz de transmitir y de ser un imán para poder atraer a muchos a Cristo y para poder llevar a muchos a los pies del Cordero. Muchas veces en nuestra vida nos alejamos de ese mover del Espíritu Santo y creemos que llenar nuestras alforjas de sermones y de palabra, eso nos atribuye algún tipo, de mérito o de gracia en nuestra vida. Yo te digo que el mejor sermón no es el que elaboras en tu casa, aunque pueda ser ungido y pueda ser Dios usarlo. El sermón que Dios quiere ver en tu vida y en la mía es su obra realizándose en nosotros, es manifestándose Él en nuestra vida. Es que tú y yo podamos tener esa experiencia personal en nuestra vida de vivir lo que predicamos. Si predicas poco, pero vives lo que predicas, bienaventurado eres, querido. Ahora, lo que no podemos hacer ni debemos de hacer en nuestra vida es hablar y hablar y hablar sin vivir aquello que hablamos. Porque entonces nuestra discurso se vuelve un discurso vacío, sin sentido, que no atrae a las almas. Solamente, anestesia los oídos. Solamente, a veces incluso, trata con cordura a las personas, pero no produce ningún cambio en las vidas. Ese sermón pasado de moda, esa idea religiosa de vivir el evangelio sin vivirlo en nuestra vida no sirve. Vienen tiempos de cambio para la iglesia. Muchos pastores están esperando que termine la pandemia para poder abrir la persiana del local de culto y volver otra vez al púlpito. Dios está buscando personas que dejen el púlpito para buscar la cruz del Calvario. Para, como Lázaro, tener su momento de experiencia personal y dejar atrás la vida que había llevado para vivir una vida nueva y diferente en Cristo. Tu vida es una atracción para los demás, es un imán
para otros o es una vida que pasa desapercibida. Si tú no vives el Evangelio a través de tu vida y solo lo vives a través de tus palabras, es posible que este sea el resultado de tu experiencia con el Evangelio. Habrá muchos que te conocen por lo que dices, pero pocos podrán reconocer a Cristo en tu vida por aquello que vives. Y el gran conflicto de nuestra vida comienza ahí. ¿Cómo los demás te ven a ti? ¿Te ven como un erudito de la palabra? ¿Como una persona que sostiene sus argumentos a través de la sapiencia de la Biblia? ¿O ven en ti un hombre que, aun con palabras, el mejor sermón de su vida es el mismo manifestando la gracia y la gloria de Dios en su vida? Es Cristo viviendo en él. Es la manifestación de la gracia de Dios en la vida de aquel que cree. Si creemos en Jesús, si creemos que el Padre se encarnó en el Jesús histórico y Cristo en la vida de Jesús obró cosas impresionantes, también lo hará en nuestra vida. Porque el propósito de Dios es hacer el verbo carne. El verbo se hizo carne, dice Juan. El verbo se encarnó en el Jesús. Y él manifestó sobre su vida y en lo que hacía, mucho más allá que un discurso. Él manifestó la gracia de Dios. Él manifestó la misericordia de Dios. Su vida era el fruto de esa experiencia personal con aquel que vivía en él. Jesús fue un hombre que predicó el Evangelio, por supuesto. Ahora, vivió 30 años en la más absoluta anonimato. Solo necesitó 3 años de su vida para revolucionar el mundo, para cambiar este mundo, para dejarnos la semilla del Evangelio, para que esa semilla sembrada en los corazones pueda fructificar y dar fruto y pueda traer como resultado que conocemos a Cristo en nuestra vida y que realmente hay una conversión en nuestros corazones. No necesitó 1000 discursos. Él vivió una vida donde, aun con las palabras de gracia que él daba, el mayor tesoro que tenía en su vida era él mismo, era su carácter, su corazón, era la manifestación del Padre en su vida. Era la manifestación de la gracia de Dios sobre él, sobre lo que él hacía. Él construyó no un discurso en su vida, en él mismo podemos ver el Evangelio, porque él es el Evangelio. Él es aquel que nos reconcilia con el Padre, Él es aquel que nos perdona nuestros pecados, Él es aquel que impide que los fariseos tiren la primera piedra sobre la mujer adúltera, Él es el que asume nuestros pecados, Él tomó en su vida la nuestra. Aquí vemos a Lázaro, que fue un hombre al que Dios usó de una manera inimaginable. Volvemos al texto de Juan en el capítulo 12 y volvemos al versículo 9. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cómo predicar el Evangelio sin palabras? ¿Por qué Francisco de Asís, un hombre sencillo y simple, no abusó de las palabras y sí se especializó en predicar el Evangelio desde su vida? ¿Tenemos que predicar el Evangelio? Por supuesto. La palabra de Dios, por supuesto. Pero cuando prediquemos el Evangelio, prediquémoslos también desde nuestra vida, como hizo Lázaro. Lo primero que atrae la vida de Lázaro de los no creyentes fue que él
tuvo una experiencia personal con el Señor. Él estaba muerto, como tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lázaro había perdido el aliento de vida, la vida física. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La resurrección de Lázaro, volver a la vida, volver otra vez a respirar y volver otra vez su cuerpo físico a producir la posibilidad de la vida, fue todo un milagro. Para nosotros también, los creyentes, estábamos como Lázaro. Estábamos muertos en los delitos y pecados. Y necesitamos que la vida de Dios se manifieste en nosotros para que la muerte pueda salir de nuestra vida. Solo el que ha nacido de nuevo y tiene la vida de Dios en él, es como un imán que es capaz de atraer a los que están muertos. Una de las cosas más impresionantes de este Evangelio es que tú puedes predicar el Evangelio a un muerto espiritualmente, a alguien que no conoce al Señor. Y solamente produce efecto la predicación de la palabra cuando la predicación de la palabra viene de aquel que ha nacido de nuevo, no de la religión, no del discurso religioso. Lázaro tuvo que ser resucitado, volver a la vida de nuevo, dejar atrás la muerte en la que estaba, para Dios usarlo como imán, como cebo, para atraer a muchos a Él y atraer a muchos a Cristo. Muchos de los judíos creyeron en Él al ver el milagro de su resurrección. Muchos van a creer a través de ti y de mí. Cuando la vida de aquella criatura que ha nacido de nuevo sea una cosa vigente en tu vida, no sea un discurso elaborado. Muchas veces queremos predicar el Evangelio a los incrédulos, a aquellas personas que no conocen al Señor, y en vez de llevarlos a los pies de Cristo, producimos controversia en sus vidas. ¿Por qué? Porque predicamos desde un Lázaro muerto, no desde un Lázaro vivo. Y Lázaro, donde mayor repercusión tuvo en su vida, fue después de que fue resucitado. La mayor repercusión de tu vida y en la mía la vamos a tener después de que hayas nacido de nuevo. Esa predicación se sostiene porque la vida de Dios está en ti, porque el respaldo del Espíritu Santo en tu vida, de aquel que ha nacido de nuevo, es una constante en tu vida. No es un evangelio que se predica desde la muerte, sino es un evangelio que se predica desde la vida que Dios da a aquellos que han nacido de nuevo. Y Lázaro tuvo que nacer de nuevo, no en un sentido espiritual, sino en un sentido físico. Tú y yo tenemos que nacer de nuevo en nuestra vida, tener esa experiencia personal, para que tú y yo podamos atraer a muchos a los pies de Cristo. El mayor imán, se manifiesta con más fuerza en nosotros, cuando la vida de Dios está en nosotros. Tú y yo podemos realmente transformar la vida de las personas que están en nosotros, si lo hacemos desde la experiencia personal de nuestra vida, de haber nacido de nuevo, de haber ido a esa cruz con Cristo y haber muerto en esa cruz, para después que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Y poder decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo en ti lo que produce que las personas puedan acercarse al Evangelio. No eres tú con tus palabras gastadas y rebuscadas. Es la presencia de Dios en tu vida. Y la primera cosa que vemos sobrenatural en la vida de Lázaro era que un hombre, sin dar ningún sermón, sin predicar ninguna palabra, sin haber estudiado ninguna escuela bíblica, sin haber tenido ninguna posibilidad de decir absolutamente nada, él, con su vida, con la manifestación de la vida nueva que tenía, fue capaz de a muchos incrédulos, a muchos judíos, acercarlos a Jesús para que creyeran.
Qué hermoso es saber que ninguna experiencia en nuestra vida tiene como resultado cero. Tu experiencia con el Señor personal en tu vida tiene como resultado que da fruto en tu vida. Y da fruto en las vidas de aquellas personas que, aun no conociendo al Señor, pueden ver en tu vida y en la mía la gracia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. Pueden ver en ti realmente el fruto de Cristo en tu vida. Y no hace falta mucho predicación. Lo que hace falta es vivir el Evangelio. No tener un discurso programado, no tener una experiencia religiosa, sino tener una vivencia personal con el Señor cada día. Eso es el verdadero despertar, el verdadero imán que llevará a muchos a conocer a Cristo. Es el verdadero testimonio de nuestra vida, de que aquello que creemos y de aquello que vivimos es como consecuencia uno del otro. Yo creo en Jesús, Jesús vive en mí y eso es capaz de cambiar el destino de las personas que están a mi alrededor. Lázaro fue un hombre como María, que comía en la mesa con Jesús. María se la conoce como la mujer que estaba siempre a los pies de Jesús. Para ella era una experiencia tan profunda en su vida, que conocer a Cristo no solamente por lo que Él hacía, sino por lo que Él era. Eso transformó su corazón. Y Lázaro era un hombre que comía de la mesa de Jesús. Él se alimentaba de las palabras de Jesús. Cuando tú en tu vida personal, tu alimento es el maná diario que Dios da a tu vida. Cuando el alimento de tu vida no es, la religiosidad que se aprende en esos espacios donde la Biblia ocupa un lugar exagerado, sino cuando tú en tu intimidad te alimentas de las palabras de Jesús. Eso da como resultado en tu vida que la presencia de Dios está en tu vida. Si tú comes a Cristo en tu vida, si tú asimilas la palabra de Dios en tu vida, si tú vives por la palabra en tu vida, tú manifestarás la presencia de Dios en tu vida. No te hace falta hablar. No eres un loro que repites y repites y repites. Tú te nutres de la vida de Dios por su palabra, de la intimidad con Dios en su comunión. Y de ahí puedes dar a otros y puedes ser canal para llevar a muchos a los pies de Cristo. Mi vida y la tuya tiene que depender de tu comunión con el Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, vamos a leerlo, versículo 9. Dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando Dios te da la vida nueva, después de haber nacido de nuevo, lo que te lleva a Dios es eso, a su comunión, a su intimidad con Él. Nosotros necesitamos asimilar la comida del cielo en nuestra vida. Y la comida del cielo son las palabras de Jesús. Son sus palabras que se vivifican en nuestra vida, que se hacen uno con nosotros. Es el rema de la palabra de Dios. Es la experiencia en que la palabra no construye intelecto en nuestra vida, sino que edifica nuestro interior, consuela nuestra vida, produce no solo cambios en nuestro interior, sino que realmente es un alimento, un sustento en medio de las pruebas y las dificultades. El cristiano no está acostumbrado a alimentarse del maná del cielo. Él se conforma con sucedáneos, con cosas superficiales, pero no es capaz de intimar con Dios.
y de buscar en esa relación personal con el Señor las palabras que son palabras de vida. Pedro le decía cuando un grupo de discípulos querían abandonar al Señor: Señor, ¿a dónde iremos? A la pregunta de Jesús: ¿también vosotros os queréis marchar? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie te puede convencer de la vida eterna, sino aquel que tiene las palabras de vida eterna, y ese es Jesús. Es el Evangelio de Cristo predicado a través de nuestras vidas. ¿Cómo elegir el camino estrecho cuando todos quieren ir por el camino ancho? Elegimos el camino estrecho porque ese es el camino que lleva a la vida. No hay otro camino. Y es mejor perder y despojarnos de las cosas de aquí abajo si con ello garantizamos en la voluntad de Dios el camino de la vida. Lázaro no solamente se alimentaba de las palabras de Jesús, sino que Lázaro era una amenaza para los judíos. Cuando tu vida no es una amenaza para los que están a tu alrededor, es que algo no anda bien en tu vida. No una amenaza física, ni una amenaza verbal. No tenemos que ir con el dedo señalando y juzgando a los demás, sino que la vida de Dios en ti confronta. Es como una espada de dos filos que confronta a los que están contigo. Muchas veces nosotros, en vez de confrontar con la verdad el pecado, socializamos con el pecado. Lo tenemos como una cosa más a nuestro alrededor. Permitimos desde la ignorancia de nuestra vida o desde la absoluta condescendencia que esas cosas ocurran a nuestro alrededor. Y nosotros no tenemos que ir a juzgar ni a condenar a nadie, pero sí tenemos que ser una amenaza para aquellos que no creen, porque tú y yo hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es como una bomba atómica, amigo. Una bomba atómica que donde cae, confronta, redarguye, convierte a las personas, produce un cambio en las vidas de las personas, convierte los corazones, rasga las vestiduras y desnuda lo que hay en nuestros corazones. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Si tú no eres una amenaza para las fortalezas de tus seres queridos, que se refugian en la incredulidad, se refugian en su obstinación, se refugian en sus continuas dejaciones, en sus continuas postergaciones en cuanto a Cristo y en cuanto a la salvación de su alma, ¿quién les llevará a Cristo a estas personas? A veces utilizamos el Evangelio gastado de nuestras palabras, y lo que Cristo quiere utilizarte en tu vida es para que tú puedas realmente producir un cambio donde tú estés. Un cambio en el cual tú puedas ser sal de la tierra, tú puedas realmente transformar la vida de las personas que están contigo. Si tú no incomodas a los que están contigo, algo pasa en tu vida. La vida de Lázaro no pasaba inadvertida para los judíos. Ellos querían matarlo. Igual que querrán hacer contigo, si la vida de Dios está en ti. Ellos de alguna manera querrán cerrar tu boca. Ellos de alguna manera querrán que no hagas aquello que estás haciendo. Ellos de alguna manera impedirán, intentarán obstaculizar, poner estorbos de todo tipo para que tú no seas un instrumento en manos de Dios. Lázaro era una amenaza para los judíos. Él no era una amenaza para sí en sí mismo, para nadie. Yo no soy una amenaza para mi familia. Ahora, Cristo en mi vida es una amenaza para la incredulidad, para aquellos que se van a perder, para aquellos que quieren seguir en su pecado, en su obstinación, en su actitud de vida. Tú y yo tenemos que ser instrumentos para confrontar las vidas de las personas. Y esto era Lázaro para los judíos. Un hombre sencillo, vulgar. Era un hombre que sin retórica religiosa, pero un hombre que había nacido de nuevo, un hombre que había resucitado de la muerte a la vida. Cuando esa es la experiencia de nuestra vida, cuando tú y yo resucitamos de la muerte a la vida y la vida de Dios es la que mueve nuestro corazón, tú y yo nos convertimos en personas que podemos ser útiles para los demás. Y esa utilidad
comienza por confrontar a los que están con nosotros. Y eso es lo que hacía Lázaro. Lázaro no pasaba inadvertido frente a los demás. Muchas veces los cristianos somos como el agente 007. Nadie sabe dónde estamos, ni a dónde vamos, ni qué hacemos. Vivimos en la clandestinidad. No hay repercusión en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vivimos el Evangelio. Predicamos el Evangelio, pero no vivimos el Evangelio. Tú puedes ser un instrumento en manos de Dios allí donde tú estás. No hace falta ningún estudio bíblico para poder prepararte para esas cosas. Hace falta es que vivas el Evangelio en tu vida cada día. Y Lázaro, con poca experiencia en su vida, era un hombre que Dios usó, como te va a usar a ti y a mí, si nos ponemos en sus manos. Sin predicar, ¿se pueden convertir las personas? Sin predicar, ¿se puede creer en Él? Sí se puede. Dice la palabra de Dios, volvemos a Juan, capítulo 12, para terminar. Dice aquí la palabra que muchos de los judíos se apartaban porque habían creído en Él. Dice, porque por causa de Él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Tú puedes provocar que muchos crean, sin palabras. Tú puedes provocar que la manifestación de la vida de Dios en ti sea suficientemente fuerte en tu vida para que aquellos que están a tu alrededor puedan creer no por lo que tú dices, sino puedan creer por lo que tú vives en tu vida, por lo que tú manifiestas en tu vida personal, por el testimonio, no el testimonio construido con palabras, sino el testimonio construido desde tu experiencia personal, desde ese evangelio precioso y extraordinario que es capaz de poder transformar tu vida y las vidas de los que están contigo. Es Cristo viviendo en ti. Es la vida de Dios manifestándose en este pecador que es Juancho y trayendo a los pies de Cristo a cientos de personas. Muchas veces no te hace falta subirte a un púlpito para que la gente se convierta. Hace falta que vivas el Evangelio en tu vida, en tu casa, en tu barrio, allí donde tú estás. Muchas veces eso es lo que Dios anhela ver en nuestra vida. No solamente personas que nos hemos radicalizado en la predicación de la palabra, sino personas que hemos predicado el Evangelio desde la experiencia de conocer a Cristo en nuestra vida, de conocerle a Él para ser conocidos de Él y para que conociéndole a Él podamos glorificarle en nuestra vida. Porque ¿qué es la vida del cristiano? La vida del cristiano es glorificar a Cristo en nuestra vida. No hay otro propósito más importante. No hay otro deseo, o no debería haber otro deseo en nuestra vida desde que abrimos los ojos. Ver la manera en que tú hoy puedes glorificar al Señor en tu vida. ¿Cómo? Desde tu vida personal. ¿Que lo añades con la palabra? Pues bendito sea Dios. Pero ningún sermón es más potente que el sermón que se produce por tu experiencia personal con Jesús, por la manifestación de la vida de Dios en ti, por que lo que los demás ven en ti, en tu vida, es suficientemente estimulante para que puedan acercarse al Evangelio y puedan reconocer a Cristo en sus vidas y puedan encontrar el camino de la salvación. No pierdas el tiempo solamente, llenando el intelecto de palabras. Busca que desde tu relación personal con el Señor tú puedas ser un instrumento en manos de Dios, que serás un instrumento mucho más útil de lo que tú te crees. Muchas veces damos prioridad a la estrategia intelectual que a la experiencia personal. Y eso trae como resultado poco fruto en nuestra vida. Dios usa al que predica
pero Dios también usa al que vive en él. Y no hay mayor manera que tú puedas glorificar a Cristo que es desde tu propia vida. Es que los demás puedan ver en ti que aquel que estimula tu vida, que las acciones de tu vida, de bien y de provecho en las vidas de otros, son como consecuencias de la vida de Dios que se está forjando en ti. Es como el fluir de Dios en tu vida. Es como el mover de un Dios dentro de ti que está continuamente pensando en hacer el bien, en servir a los demás, está pensando en cómo poder ser útil a los que están contigo. Esa es la manifestación de ese Dios que ama y ama y ama y que está buscando al que está perdido, que está buscando al que está desconsolado, que está buscando a aquel que no encuentra sentido a la vida. Y tú y yo podemos ser instrumentos en sus manos. Termino diciéndote de que tú puedes ser un Lázaro vivo o un Lázaro muerto. Un Lázaro muerto estaba en el cajón. Un Lázaro vivo es aquel que, utilizado por el Señor, puede ser de gran ayuda y puede llevar a muchos a los pies de Cristo. Te recuerdo las palabras con las que comencé esta reunión hoy. Te insto a que prediques el Evangelio. Si es necesario, no uses palabras, usa tu vida. Porque ahí es donde con más garantía y más seguridad estás revelando que Cristo vive en ti y es el Señor de tu vida. Dios te bendiga.